que hay una respuesta inmune, ¿cierto? Esa respuesta inmune tiene dos formas de actuar, ¿sí? Osmomélica y unas células, moléculas y unas funciones efectoras diferentes. Entonces tenemos una que se llama la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a dedicar a entender esa respuesta inmune innata. ¿De acuerdo? Bueno. Como verán, pues mi forma de dictar clases es diferente a la de profesor Santiago, es normal, y sucede entre las personas. Él se puede demorar 5 horas en la misma diapositiva, yo no. Yo hago una secuencia de la clase, o sea, si ustedes vieron el Teams, esta clase está desde la semana pasada, pues tengo una secuencia, gráfica la mayoría, pero tengo una secuencia. ¿Por qué les pongo la clase antes? Con la esperanza de que ustedes puedan escribir dentro de la clase, pues los que tienen tableta, los que tienen, y que pueden ir escribiendo para que no estén copiando absolutamente todo, sino como lo diferente o cómo entender la gráfica. Pero si no es su forma, no tengo problema. Si usted quiere copiar, copie, no hay problema. Bueno, les recomiendo esta cosita. Les voy a poner a ustedes el peso de que eso no me pierda. Porque acabo de estrenar, cada semestre son 80-90 mil pesos en eso. Porque se me queda y la gente no lo devuelve. No sé para qué les sirve. ¿Listo? Bueno. Soy visual, ya lo verán con las presentaciones. ¿Sí? Ah, bueno, si sirviera. Ah, bueno, no lo prendo, ¿no? Así. Entonces, respuesta inmune. Vemos unas diferencias. Empecemos hablando de lo grande. Yo voy de lo grande a lo pequeño. Entonces, vemos que hay una respuesta inmune innata, que ustedes, algunos dijeron, no, eso lo tenemos desde el nacimiento. Casi todo lo tenemos desde el nacimiento. Solo que esta respuesta, si ustedes observan la gráfica, van a ver que el tiempo de respuesta es rápido. Es el primero. Son las primeras horas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una serie de barreras, de células, de moléculas que van a participar en esta primera respuesta. ¿Listo? Y es lo que vamos a ver en dos clases. Este cuadrito lo vamos a ver en dos clases. ¿Listo? Vemos que la respuesta inmune adaptativa tiene otras células y quizá otras formas de defenderla. Y esas otras células se llaman los linfocitos. ¿Ok? Y tienen como característica que son como de moraditos. No son como estos que están como siempre vistos, como los scouts. Estos hay que avisarles y que ellos como que piensen la defensa que van a hacer sobre esto. Entonces vemos que los linfocitos ya estarán listos para ayudarnos de 7 días en adelante, o sea, puede durarse 12, 15 días. Entonces, esta respuesta es una respuesta inmediata. Entonces les voy a hacer una pregunta. Cuando usted se corta, cuando usted se chuza, cuando usted se quema, siempre. Dolor. Calor en la zona de inflamación. Calor. Inflamación. Podemos ponerlo en dolor. Las quemadas. Dolor, calor. Además, es decir, a lo que usted quiere decir inflamación es el edema, ¿sí? El bultico que se hace. Este calor es más o menos como una fiebrecita local. Dolor, calor, edema. ¿Qué más? Picazón. Picazón cuando es una alergia. Sí. ¿Otra? ¿Otra? ¿Qué más? ¿Qué más? Piense. ¿Ardor? Sí, ya.
vía temporal de la función. Por ejemplo, con taquigrafía. Yo aprendí taquigrafía. Bueno, si yo me corto el dedo gordo y necesité un lapicero de ¿cómo se llama? Retráctil, pues no lo voy a poder usar, ¿cierto? Mientras se me cure. Entonces tengo la pérdida de la función temporal. Todo esto, lo van a aprender ustedes en patología, se llama inflamación. Todos estos son las características de una inflamación. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Que es principalmente las células y las moléculas de la respuesta inmune innata las que hacen que todo esto ocurra. Entonces es como un sello distintivo de la respuesta inmune, la inflamación. ¿Listo? Aunque nosotros no vamos a hablar de inflamación per se, porque ustedes la van a ver en patología, sí se las voy a estar mostrando. Entonces, vamos a ver todo esto y cómo se llega a esto a través de esas células inmunes. Bueno, muchachos, ¿cuáles son las funciones generales de la respuesta inmune? Ya lo hemos mencionado desde el primer día de clase, y la respuesta inicial. No se trague esto, no, meta la cabeza allí. No, es serio, no se lo digo. ¿Sí? Entonces, y la respuesta inicial, pero miren todo lo que puede hacer. Bloquear, controlar o eliminar al microorganismo que nos causa la infección. O sea, la respuesta inmune innata tendría la capacidad en un momento dado de eliminar el microorganismo sin la ayuda de la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Bueno. Elimina células dañadas y empieza procesos de cicatrización. Cuando yo leí eso me sorprendí, porque yo no hubiera pensado que el sistema inmune está metido en ese proceso de reparación del tejido y cicatrización. Y además puede estimular la respuesta inmune adaptativa. Y me voy a devolver. A ver si ya funciona. Aquí. ¿Dónde puedo ver yo en esa gráfica que la respuesta inmune innata pueda activar la respuesta inmune adaptativa? ¿Por las células dendríticas? O la célula dendrítica. La vemos aquí. ¿Sí? ¿Y qué observan dentro de esa célula dendrítica? Vamos a leer imágenes. ¿Qué observan allí? El microorganismo, ¿a dónde? Fagocitado. Fagocitado. Entonces, esta es una célula que puede fagocitar, esta es una célula que puede fagocitar, y aunque no lo diga aquí, esta es una célula, este es mi microorganismo que puede fagocitar. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que las células dendríticas fueron descubiertas en el siglo XX, estas en el siglo XIX, entonces le pusieron a esto fagocitos profesionales. ¿Quiénes son estas células? El macrófago. Y este se llama neutrófilo. Ese neutrófilo hace parte de un grupo de células que se llaman polimorfonucleares o granulocitos. Se les llama polimorfonucleares precisamente porque si ustedes observan, como es un núcleo fragmentado, ¿cierto? Segmentado, diferente al núcleo de esta, de esta, de esta, de esta. Entonces aquellos que tienen ese núcleo así con varias formas, varias, morfos, formas nucleares, varias formas de núcleo,
se llaman polimorfonucleares. Pero también se pueden llamar granulocitos, porque si ustedes observan, su citoplasma está llena de gránulos. ¿Ok? Entonces, veamos quiénes pertenecen a ese selecto grupo. Acabamos de decir que los neutrófilos, los que se llaman basófilos y los que se llaman eosinófilos. De esos tres, ¿cuál sería fagocito? Los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas pueden hacer un proceso que vamos a ver en la próxima clase que se llama fagocitosis. Una pregunta, la única, o sea, la célula dendrítica es la única célula que activa la respuesta inmune adaptativa. Voy a contestar. Dentro de esas células, dentro de esas tres células que llaman fagocitos, hay dos de las que están aquí, el macrófago y la célula dendrítica, que se llaman células presentadoras de antígenos. Profesora, ¿usted por qué escribe las siglas en inglés? No es que nos las piquemos, no somos bilingües, sí sabemos leer en inglés porque la inmunología hay que leer en inglés porque cambia rápidamente, pero cuando veamos complemento vamos a ver una sigla que se llama el MAC. El MAC, aquí en Pekín, en China, en Cochinchina, es el complejo de ataque a la membrana. Los españoles y los mexicanos, que son los que traducen los libros de inmunología, ¿qué es el CAM para nosotros? ¿No? Digan que ustedes se asustan cuando yo pregunto bobadas. Esa es una bobada, el centro administrativo municipal, ¿o no? Y quizá en otro país es el centro de otra cosa. Pero el MAC ni siquiera la marca de las baterías, el MAC en ciencia es el complejo de ataque a la membrana. Y usted va a ver que el profesor Santiago le va a enseñar también las siglas de las citoquinas en inglés. Porque, vuelvo y le repito, lastimosamente, las siglas en español significan otras cosas, y si usted pone el CAM en inglés, en francés, en lo que usted quiera, lógicamente no va a traducir nada. Entonces, por eso tratamos de conservar estas siglas con células presentadoras de antígeno. ¿Qué otras células puede ser célula presentadora de antígeno? El linfocito B. Entonces tengo, ¿cuáles son fagocitos? Neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. ¿Cuáles son APC? Macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. ¿Qué significa APC? Significa que pueden hacer algo, ¿cómo es tu nombre, hijo? ¿Me preguntaste? John Ever. ¿John? John. Okay. John nos dijo, ¿cuáles de esas células pueden activar los linfocitos T? O sea, hacer esto que usted ve aquí, esto es presentación antigénica. ¿Quién lo puede hacer? Célula dendrítica, macrófago y linfocito B, y eso lo vamos a ir entendiendo dentro del curso. ¿Sí? Ahorita estoy nombrándoles así para conocimiento general. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sin problema? Sí. Profe, ¿los mastocitos entran también en los granulocitos? ¿O a qué grupo pertenecen esos? Sí, pero no a los polimorfonucleares granulocitos. O sea,
estos son estos tres. Los mastocitos son granulocitos. Sí, pero no los meten en este grupo porque es que este grupo es polimorfonuclear y granulocito. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a ver las características de la respuesta inmunitaria y les voy a explicar cómo se va a desarrollar la clase. La clase se va a desarrollar porque yo voy a explicarles cada una de estas características una a una. Y cada que empiece la característica va a estar en negrilla. Entonces, ahorita, de las 5 características, voy a hablar de por qué se denomina la primera línea de defensa. Cuando vaya a cambiar aquí, entonces vuelve esta diapositiva a aparecer, pero ya con negrilla en otra parte. Entonces, por eso les digo, yo soy secuencial. ¿Ok? Listo. Entonces, entendido eso, vamos a continuar. Resulta que nosotros tenemos una muralla en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la muralla? O las murallas, la piel y las mucosas. Son como puertas que no permiten la entrada de los microorganismos. O sea, por eso es tan delicado quemarse la piel. Por eso es tan delicado cortarse la piel, herirse. Porque le estoy abriendo la puerta a todos los microorganismos que pueden estar por fuera, incluyendo los que hacen parte de nuestra microbiota. La microbiota son microorganismos que nos dicen, y como dijo el profesor Santiago, yo humanizo la inmunología. Cristina, déjeme quedar allí en su piel fresca que yo no le voy a causar infección. Yo antes le cuido, ¿sí? Yo no voy a dejar que vengan esos que son como malandros, esos patógenos horribles. Yo no, déjenme estafilococos aureus, estreptococos diógenes, estos que tenemos aquí en la piel. Entonces, pero le dicen que eso sí no me vaya a cortar, no me vaya a quemar porque entonces yo siento y entonces sí me dan como ganas de hacerle daño. Pero mientras usted tenga la piel intacta, yo le cuido la mucosa vaginal, le cuido la mucosa de la boca, bueno, de todas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 3 tipos de barreras, muchachos. Las barreras mecánicas, las barreras químicas y las barreras microbiológicas. ¿Ya no ocurrió? No. Mala cosa. Dentro de este grupo de barreras mecánicas, que están en piel, en intestino, en pulmones, en ojos, nariz y cavidad oral, tenemos pues esas células de la piel y de la mucosa son pegaditas. O sea, su separación es mínima y eso impide que muchos microorganismos puedan entrar. ¿Sí? Entonces esa es la primera barrera que nosotros tenemos, una puerta muy sólida. Pero además tenemos, por ejemplo, que mecánicamente, cuando yo tengo alguna infección respiratoria, ustedes saben que yo toso. Cuando uno tose está sacando los mocos que se han creado para proteger y atrapar los microorganismos, pero también para sacarlos, para expulsarlos. Entonces eso mecánicamente hace parte de esa ayuda. ¿Qué otra cosa? Cuando orino, la fuerza de la orina mecánicamente me está ayudando a limpiar la uretra y me está impidiendo que muchos microorganismos se puedan entonces adherir al epitelio. Entonces eso también es algo mecánico. El movimiento ciliar del moco, ¿sí? Entonces tenemos células ciliadas que están constantemente limpiando nuestros pulmones. Las lágrimas, cuando lloramos, mecánicamente estamos haciendo una limpieza de nuestros ojos. Los pelos de la nariz que a mí me parecen fabulosos. Sí, no por lo lindos, sino por los serviciales para nuestro sistema inmune. Yo me imagino, yo me hago películas con inmunología porque me encanta entenderlo y yo necesito como crear cosas. Cuando a uno le estornudan o le tosen encima, y yo en eso voy a molestar mucho, si usted está con síntomas respiratorios, le voy a pedir el favor de que se ponga tapabocas. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es que ya estamos en quinto semestre, ya ustedes vieron microbiología y saben que una tosecita o un estornudo nos llena todo este espacio de virus, bacterias y otras cosas que tenemos. Entonces, muchachos, cuando alguien me estornuda encima o me tose encima, yo recibo un inóculo grande, yo creo que lo hablaron en microbiología. Cuando ese inóculo es muy grande, es muy difícil que esas barreras me puedan servir. ¿Cuáles barreras? Los pelos de la nariz y los mocos. Para mí es como tener un pantano con unas, ¿cómo se llama? Con unas guaduas. Yo me lo imagino así, y que difícilmente el que entre ahí puede pasar, porque es que el moco lo atrapa, los pelos esos lo chocan, lo tumban al moco, o sea, yo me hago la película, ¿sí? ¿Cuándo pueden entrar? Pues cuando me echan un montón y pues ni los pelos ni los mocos alcanzan a cubrir toda esa gran cantidad, pero si son poquitos, uno puede perfectamente ahí parar la infección. ¿De acuerdo? Entonces, los pelos de la nariz y todos los pelos, porque es que ahora estamos en la era de la lampiñez, entonces hay que quitarse todos los pelos posibles. Los pelos tienen una función. ¿Qué pasa si usted se rapa la cabeza? Pues se tiene que poner gorrito, gorrita, cosita, porque si no se le va a quemar el cuero cabelludo. ¿Sí? Usted tiene pelos aquí en las cejas y en las pestañas con una función, no solamente para pintárselas o para ponerse las pestañas de a kilómetro para quedar haciendo así como una mariposa, no. Son lindas, a mí me parecen lindas las pestañas postizas, me parece que le da uno los ojos más grandes, muy chéveres. Pero las naturales se hicieron para protegernos, y a uno cuando uno está sudando, cuando uno es deportista, me imagino que lo sabes, chorrea sudor y se le queda parte en las cejas y en las pestañas para que no le caigan los ojos. Los vellos púbicos, ¿qué hacen? Dicen muchos de ustedes. Muchachos, los vellos púbicos están hechos para que cuando usted tenga un contacto sexual con otra persona no tenga los microorganismos de la piel directamente sobre su piel, sino que usted tenga la posibilidad de lavarse. Yo no le estoy diciendo el largor, el corte, nada de eso. Yo no le estoy indicando, le estoy diciendo qué es lo que hace. El pelo se queda allí y se queda con muchas de las bacterias, hongos que tiene esa persona en su piel, y usted tendría la posibilidad de eliminarlos a través del lavado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no se recomienda? Hacer un rasurado total. Usted puede, le repito, puede cortarse como quiera, con el corte, con el blower, con lo que quiera hacer, ¿sí? Pero no dejarlo así, porque tiene más riesgo, ¿no? ¿Sí? Más riesgo de contactar con los microorganismos de la otra persona. Además, que con las formas con que uno se rasura, se lesiona. Cualquiera que sea la forma, ¿sí? Bueno, no sigamos hablando de eso porque nos estamos quitando la forma. Ok, listo. Entonces, mecánicamente hay unas barreras o unos mecanismos que hacen que yo pueda expulsar los microorganismos o los evite la entrada. Segundo, los químicos. Los químicos, pues tenemos algunas zonas con un pH ácido. No todos los microorganismos pueden sobrevivir a pH ácido. Ustedes saben que ya serían los extremófilos. Pero el pH de la vagina, por ejemplo, es ácido. El pH del estómago y del intestino es ácido. Pues no todos los microorganismos se pueden quedar ahí. ¿Listo? Los ácidos grasos que tenemos en la piel, la grasita de la piel también nos ayuda. También hace que no sea tan fácil entrar pues a nuestra piel o las mucosas. Algunas enzimas en algunos sitios van a degradar a los microorganismos. El surfactante pulmonar, que ustedes saben que es como una especie de aceitico, digo yo, ¿sí? Una sustancia viscosa que no solamente le ayuda en su proceso de respiración, sino que también atrapa a los microorganismos porque es viscoso, entonces puede atrapar ahí los microorganismos. Y tenemos enzimas como la lisocima en la saliva y en las lágrimas, o sea, los que somos más llorones, secretamos más lisocima y podemos matar más bacterias. ¿Ok? Otras moléculas que hacen parte de la piel,
y de algunas células de la respuesta inmune se llaman las defensinas y las catequicidinas. Ya vamos a entender cómo funciona, que se encuentran en diferentes tejidos y mucosas. Y por último, dentro de esas barreras microbianas está nuestra querida microbiota. ¿Sí? Recordemos que esa microbiota se volvió muy importante porque ahora no solamente es aquella que nos mantiene como la homeostasis en el intestino y en el estómago, sino que se convirtió en el segundo cerebro. Y ese segundo cerebro tiene que ver con que, de acuerdo a cómo yo me alimente, tengo una microbiota y eso me puede hacer inflamar y me puede causar incluso enfermedades del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar muy a la par con eso. Entonces, la piel como barrera es muy importante. ¿Por qué, muchachos, una persona quemada puede tener problemas o usted se va a ver en problemas para sacar adelante un paciente quemado? Bueno, porque se daña como la primera línea de defensa. porque te dan la primera línea de defensa. ¿Alguien más? Les voy a explicar por qué como chicle, porque uno supuestamente cuando está haciendo una conferencia no debe comer chicle. Yo les conté a ustedes que yo soy diabética y la diabetes me produce una sequedad en la boca que yo empiezo a hablar y a la media hora tengo la boca como si fuera un estropajo. Entonces tengo que masticar chicle para poder secretar saliva y no quedarme con la boca seca. No es porque sea viciosa el chicle, sino que es por eso. Entonces se los quiero explicar, porque me van a ver en todas las clases en algún momento metiendo un chicle a la boca. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué más? Bueno, se me perdió la barrera y Permite el paso de microorganismos más fácil. hay paso de microorganismos y Se dañan las barreras químicas o moleculares también. también se pueden dañar las barreras químicas. Como las catequicidinas. Pues como tengo entendido, la respuesta innata es una respuesta limitada. Entonces digamos que como se genera esa lesión, ya de por sí está tratando, pues, digamos, de controlar como ese desequilibrio microbiano que se genera en la piel y pues es más susceptible la persona a recibir otro tipo de lesión. Todavía no me han dicho lo que yo quiero escuchar. No sé si es por... Quiero hacerte una claridad, hijita. La respuesta inmune innata no es tan limitada porque si yo te digo en la definición que controla, que bloquea, o sea, es potente. Y hace muchos años se creía que eran unos soldaditos, esos primeros soldaditos que salen a defendernos, pero los linfocitos son los generales de la República. Eso se creía. Pero ahora ya se sabe que la respuesta inmune innata es absolutamente importante, señorita. No sé si tiene que ver cuando preguntaste la dificultad de un paciente quemado, tal vez la reparación del tejido como tal, tisular. Pues yo he visto que tienden a hacer técnicas para que la reparación sea más rápida porque tiende a ser lenta. Sí. Pero lo que yo quería que llegáramos a responder, y todo eso es verdad, o sea, yo no estoy diciendo que lo que han dicho está mal dicho, no está mal decido. Muchachos, ¿alguien dijo que entraban muchos microorganismos? ¿Quién fue? Bueno, Samuel, cuéntenme usted cómo va a combatir esos microorganismos que le entran al paciente. Samuel. Con las catequicidinas. No, usted como médico, usted está como con su médico. poder, es decir, la piel sí, aunque ahí se van parte, ¿no? O sea, se quemó y ahí se fueron las catequicidinas y las defensinas. Usted como médico, ¿cómo controla eso? Con antibióticos, especialmente porque la mayoría de la microbiota ahí son bacterias. Puede entrar lo que quiera. Entonces usted va a tener que combatirle al paciente las gram positivas, las gram negativas, las no sé qué, los hongos, los virus, los parásitos. O sea, usted tendrá un paciente que le resista ese hígado y esos riñones, todo eso que usted tiene que tener. Ahí es que está el conflicto, además de lo que tú decías de la piel, que hay que extraerla de otra parte o que hay que cultivarla porque se puede cultivar piel. Muchachos,
Entonces, no hay forma de, y entre más extensa sea la quemadura es más peligroso. Pequeña, pues usted puede controlarla, pero grande, pesa para gram positivos, para gram negativos, para hongos, para parásitos, para todo. Entonces, es complicado manejar un paciente quemado. Además que toca ponerlo pues en una burbuja pues para que esté protegido. Listo, ahora sí. Hay dentro de ese grupo de sustancias, de moléculas, algo que se llaman proteínas y péptidos antimicrobianos. La sigla de ellos son la lisozima es una enzima, ¿de acuerdo? Esa enzima la producen nuestras glándulas. ¿Sí? Entonces tenemos en la mucosa lisozima, en las lágrimas, en la saliva, pero ella tiene una función particular. Dijimos que en los ojos y en la boca generalmente tenemos lisozima, y es que ella coge y rompe los enlaces glucosídicos de la pared de las células bacterianas. Pregunta del millón. ¿Ustedes se acuerdan cómo es la pared celular de una bacteria gram positiva y una gram negativa? Bueno, Las gram negativas tienen una menor cantidad de peptidoglucano en su pared celular y además tienen una doble membrana. Es la principal característica. Sí. Y que tienen los LPS. LPS, lipopolisacáridos. ¿Cómo es que es tu nombre, hija? Isabel, a ver si algún día, yo voy a seguir siendo, ahora les digo quién soy en este momento. Bueno, entonces gram negativa, un sándwich, yo me lo imagino un sándwich de membrana y un quesito de peptidoglicano. Listo. ¿Las gram positivas? Pues las gram positivas tienen una pared gruesa de peptidoglicano. Además, en su pared también cuentan con ácidos tecoicos y lipotecoicos. Sí. Entonces, miren una pared de una bacteria gram positiva. ¿Y cómo actúa la lisozima? Como un papa, rompiendo los enlaces glucosídicos y dañando ese peptidoglicano, exponiendo a la bacteria a una lisis osmótica. ¿Listo? Entonces, la lisozima es más importante, digámoslo así, es más efectiva en bacterias gram positivas. Entonces, las que lloramos, matamos estafilococos, estreptococos rápidamente. ¿Listo? Otra proteína, la lactoferrina. La lactoferrina es un quelante de hierro. Un quelante de hierro es un atrapante de hierro, un imán para el hierro. Resulta que el hierro es indispensable en el metabolismo de todos los organismos, incluyendo las bacterias. Entonces, esa lactoferrina, que también la producimos a nivel de las glándulas, la tenemos en la mucosa, ¿sí?, en la leche materna, entonces va a secuestrar ese hierro. ¿Qué hace al secuestrar el hierro? Pues inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y hongos. Y se ha visto que también puede funcionar en virus envueltos. ¿Listo? Voy a mostrarles lo que les dije en el gráfico. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. La lactoferrina es más efectiva en bacterias gram negativas, diferente a la lisozima, porque se le une al lipopolisacárido, desestabiliza y rompe la membrana y finalmente causa la muerte de la bacteria. También se ha visto que tiene participación en la eliminación de algunos hongos, de algunos virus.
Se ha visto que al quelar el hierro también tiene efectos anticancerígenos porque evita el crecimiento de las células tumorales, y también se ha visto que tiene unas propiedades antiinflamatorias al regular la activación de células como los neutrófilos, las células dendríticas y las células que llamamos natural killer. Entonces, vemos que realmente antes la lactoferrina se creía, no, si es un quelante de hierro ya, pero ya se vio que tiene mucha importancia a nivel de la eliminación de los microorganismos, que tiene efectos anticancerígenos, pero también ayuda a modular la respuesta inmune. Entonces es importante. Y me devuelvo acá. Las proteínas S100 son un montón, ¿sí? Se encuentran generalmente en los citoplasmas de las células. Vamos a hablar particularmente de la psoriacina y la calprotectina que se encuentran en la piel. También las encontramos en secreciones glandulares, ¿sí? Lágrimas, mocos, tracto gástrico, respiratorio, urinario. Y lo que hacen las proteínas S100 es romper las membranas y de esa forma eliminar los microorganismos. También tienen una acción de quelante, o sea, de atraer o secuestrar cationes como el manganeso y el zinc, necesarios para los procesos de metabolismo de los microorganismos también. Entonces, de esa forma los va matando, los va aminorando. Por eso a mí no me gustaban las clases en el computador porque no me veía la cara. Era terrible, no había visto. Yo creo que todos estaban durmiendo, ¿cierto? Yo veía a mi hijo que paraba, se acostaba, o que se paraba, o que se acostaba, ¿sí? Y decía, eso no. Bueno. Listo. Esas eran proteínas. Dentro de los péptidos antimicrobianos tenemos a las defensinas y a las catequicidinas. Las defensinas también las encontramos en la piel, en el tejido o epitelio mucoso. Y ojo, tienen muchas funciones, pero la que yo voy a hacer relación con ustedes es el daño o la ruptura de las membranas de bacterias, hongos, parásitos y virus envueltos. ¿Sí? Entonces, generalmente va a eliminar a estos microorganismos y a los virus. En el caso de las catequicidinas, acuérdense que esto está en el E-libre y en el PIX. Esta clase ya está montada. Las catequicidinas son unas proteínas grandes y en el humano solo se ha descubierto un péptido. Esa proteína grande tiene que ser proteolizada en un péptido que se llama el NL37. Hasta ahora es el único que se conoce en los humanos. En otros animales se conocen otros, pero la única catequicidina hasta ahora nuestra es la NL37. También tiene ubicación a nivel de las mucosas. ¿Qué hace? Igual que las defensinas, miren que las dos tienen, voy a ponderar, una de sus funciones es la ruptura de las membranas celulares de los microorganismos. Ahora sí miremos cómo lo hace. Entonces, los péptidos antimicrobianos son péptidos que tienen una característica química y es que son catiónicos. ¿Eso qué quiere decir? Que están cargados positivamente. Tienen forma de espiral, en el caso de las defensinas, y son atraídos químicamente por los fosfolípidos de las membranas de los microorganismos. Entonces, eso es lo que hace que se junten, que se atraigan. Por su forma en espiral, tiene la facilidad de incrustarse en la bicapa de fosfolípidos, la bicapa lipídica, y formar poros. Y de esa forma
desestabilizar osmóticamente al microorganismo, a la bacteria principalmente. Entonces, dime en dónde quedaste. ¿Listo? Mira, se inserta y al insertarse rompe la membrana celular del microorganismo. De esa forma hay una desestabilización osmótica y el microorganismo muere. ¿Listo? ¿Sí o no? Y si hay algo que no han entendido pueden preguntar, yo les puedo repetir o se los explico de otra forma. Si estoy muy rápido también me pueden decir. No tengo problema. Dime. Llegan y se meten dentro de la membrana de ellos y le generan un poro para que haya separación. Varios poros, hijo, porque como son varias, entonces se van insertando hasta que dejan la membrana como un colador, digo yo, o sea, llena de roticos, y al hacer eso, pues desestabilizan osmóticamente el microorganismo o la célula. ¿Estamos? Las defensinas también son péptidos antimicrobianos catiónicos, pero actúan de forma diferente. Lo mismo, atracción química, esto rojito serían las catelicidinas, el péptido que se llama catelicidina, el L37, cargado positivamente y se une a los fosfolípidos cargados negativamente. A diferencia del otro, es que no se pueden incrustar en la membrana, sino que lo que hace es como que van varios y luego se juntan y forman unas micelas, o sea, destruyen totalmente la continuidad de la membrana, llegando al mismo resultado de las defensinas, desestabilizar, de una membrana totalmente continua a una membrana con muchísimas perforaciones. ¿Qué sucede? Una lisis osmótica del microorganismo. Por la salida, por supuesto, del contenido celular. ¿Estamos? Señor. ¿No entendiste qué? Ese mecanismo. ¿Ese qué? Ese mecanismo de acción. Mira, que en vez de insertarse, porque no tienen la capacidad de insertarse, lo que hacen es finalmente como agruparse. Como que le encapsulan. Sí, mira. Y forman como micelas. Así como cuando uno quiere mezclar un agua con un aceite, que finalmente se forman esas burbujitas, haz de cuenta eso. Entonces, la membrana se desestabiliza, se forman un poco de poritos, porque en vez de estar así la membrana va a estar con rotico aquí, con rotico aquí, con rotico acá. Entonces por ahí se hace la lisis osmótica. ¿Listo? Hora de observar. Vamos a aprender a leer gráficas. Por favor, revisen la gráfica y me cuentan qué ven. Ojo, no estoy diciendo qué saben, qué ven. ¿Sí? Un segundo, yo quiero ir a otra persona. Yo quiero que todos participen, muchachos. La participación hace que uno no se olvide de los conceptos. Cuando yo estaba en la universidad, yo participaba y salía al tablero y lo que a mí me explicaba el profesor ahí no me olvidaba nunca, o sea, estoy adelantando trabajo. Así no entienda, inténtelo. Dice, venga, yo entiendo hasta aquí, ¿está bien? Yo no le estoy diciendo explíqueme todo, ¿qué ve ahí? Partido antimicrobiano. Dime ahí. Bueno, pues que Pues inicialmente que ante la entrada pues como tal del patógeno se afecta pues como tal, se diría la microbiota del huésped, entonces altera el comensalismo como tal del huésped, ¿no? Y pues hay esa reducción de la microbiota normal, pues pasa la redundancia normal,
del huésped inicialmente ante la entrada del patógeno y pues obviamente, pues hasta ahí, quiero participar hasta ahí. Pues Samuel presentan dos casos donde pues, la microbiota sana y la reducida. En la microbiota sana el patógeno pues se le hace más difícil entrar en cambio de la reducida, y pues en la microbiota sana vemos una cascada de señalización que involucra neutrófilos, interleucinas proinflamatorias de fiebre y disminución de la inmunoglobulina y de la mucina. Lo primero que uno tiene que hacer para leer una gráfica es leer las convenciones que lo estabas haciendo. ¿Cómo es tu nombre, hija? María Camila. María Camila fue lo primero que me dijo, fue preguntarme qué eran las bolitas verdes, ¿sí? Y uno puede hablar con bolitas y palitos y lo que quiera. Porque yo les dije que ven, tener que decir, yo veo unas bolitas moradas, unos especies de espermatozoides rojos, otras bolitas verdes y unos huesitos azules. Pero como estamos en inmunología, pues tenemos que hablar de conceptos inmunológicos. Y no se aterren porque estoy hablando así. Realmente uno puede hablar como quiera para explicar las cosas. Entonces, ya sabemos que estos son los patógenos. Que esta es la microbiota. Que esta es la mucina. Que estas son inmunoglobulinas A que todavía no conocemos. Y que estos son los péptidos antimicrobianos, que no se sabía la sigla, pero el que quería me la preguntaba. Ahora sí, con eso allí, yo puedo decir, como dijo Samuel, es que este lado es una microbiota sana y este lado es una microbiota reducida de una persona con una gastritis, con un problema en su microbiota y en sus tejidos. Okay. ¿Qué observamos en la microbiota sana? Observamos que difícilmente pueden entrar los patógenos por lo que les dije hace rato. La microbiota te dice, déjeme que yo voy a cuidarle. Entonces, cuando dice, déjeme que yo voy a cuidarle, está haciendo esto, evitando que los patógenos entren. Por eso es una barrera microbiológica. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Que las células epiteliales producen péptidos antimicrobianos. O sea, yo desde acá afuera me estoy defendiendo. ¿Sí? Y eso hace que entonces también estas células eviten que estos microorganismos vayan a infectar, además que el inóculo es pequeño. Entonces el daño que pueden hacer es mínimo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos caminando juntos? Miremos el otro lado. Esta persona tiene una gastritis, entonces su mucosa está disminuida, entonces toma mucho cafecito, toma mucha cervecita, come caliente con frío, que es muy común en nosotros. Nosotros comemos y nos tomamos la sopa y luego un sorbo de jugo frío. Comemos arroz y dice, yo soy incapaz de comerme un seco, un arroz sin líquido. Y entonces vamos empujando el arrocito caliente con el líquido frío. Fumamos, vapeamos, bueno, un montón de cosas que hacen que esto se reduzca. Al reducirse la mucosa también se reduce la microbiota. Las condiciones son diferentes. Como mucho salchipapas, como mucha comida basurita, ¿sí? Que es muy rica, yo no estoy negando que sea deliciosa. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? Si ustedes observan, los microorganismos entran como Pedro por su casa. Entran fácilmente y nos van a causar patología. Quizá no le voy a hacer mucho énfasis a esto porque es lo que vamos a aprender, o sea, cómo es que nuestro sistema inmune nos va a defender. Pero yo quería que viéramos, como estamos viendo barreras, viéramos la diferencia entre una barrera sana y una barrera que está enferma. Bueno, terminamos este primer punto, vamos al segundo punto y solamente de este segundo punto voy a mirar cómo se identifican los patógenos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué reconocen los receptores de las células de la respuesta inmune innata?
conocen algo que se llama PAMS. Voy a decirles qué traduce PAMS. Patrones moleculares asociados a patógenos. En algunos textos como artículos lo pueden encontrar aquí con una N, MAMS, que significa más o menos lo mismo, patrones moleculares asociados a microorganismos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que reconocen las células de la respuesta inmune innata en los microorganismos, lo que llamamos PAMS. ¿Y qué son los PAMS? Moléculas exclusivas de los microorganismos. O sea, nosotros no tenemos PAMS. Los únicos que tienen PAMS son los microorganismos. Patrones moleculares asociados a patógenos. Ejemplos de PAMS. Los ácidos nucleicos de los microorganismos son diferentes a los nuestros. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los virus tienen simple hebra de RNA o doble hebra de RNA. Y las bacterias tienen motivos CpG. ¿Qué significa eso? Motivos citosina, guanina, fosforilatos. Nosotros casi no tenemos eso. Entonces, la aparición de un material genético con grandes cantidades de un ADN con estas características le dice al sistema inmune, eso es extraño. Porque tenemos que entender que nuestro sistema inmune puede reconocer lo propio de lo que no es propio, de lo que es extraño. Entonces los PAMS son moléculas extrañas porque no son nuestras. ¿Listo? Proteínas como la pilina y la flagilina de las bacterias es un PAM, es algo que nosotros no tenemos. Los lípidos de la pared celular, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, el ácido lipotricoico de las bacterias gram positivas, eso nosotros no lo tenemos. Entonces, para las células de la respuesta inmunitaria, eso es extraño. Carbohidratos como los mananos y la dextrina y los glucanos, que son propios más que todo de hongos. Eso lo tienen esos microorganismos. Entonces, conclusión. Un PAM es una molécula propia del microorganismo. ¿Sí? Y que puede ser reconocida por los receptores de las células de la respuesta inmunitaria. Ok. Por otro lado, las células de la respuesta inmunitaria también pueden reconocer daños en nuestras células. Y eso se llaman DAMs. Patrones moleculares asociados a daño. ¿Cuándo se daña una célula? Cuando se necrosa. Por ejemplo, cuando se estalla. Por ejemplo, eso no es normal. ¿Qué es lo normal en nuestras células, en nuestro cuerpo, para que ellas sean eliminadas? La apoptosis. ¿Sí? Pero que se estallen, que se rompan, no es lo normal. ¿Qué sucede cuando una célula se estalla o se rompe? Salen moléculas que no deberían estar por fuera de la célula. Por ejemplo, ¿qué hace un ATP por fuera de la célula? Por ejemplo, ¿qué hace una histona por fuera de la célula? ¿Qué hacen unos cristales que deberían estar en el citoplasma por fuera de la célula? ¿Qué hacen proteínas nucleares por fuera de la célula? ¿Qué hacen las proteínas inducidas por el estrés que deben estar en el citoplasma por fuera de la célula? ¿Me hago entender? O sea, lo normal es que yo tenga todo eso contenido por una membrana, ¿sí? Pero no por fuera. Entonces, cuando eso sale afuera, esas moléculas le están diciendo al sistema inmune, algo está pasando, hay algo que no está bien, hay que ir a mirar qué está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, miremos la diferencia entre el procedimiento que ustedes mencionaron, que es la apoptosis. Recordemos que la apoptosis es un proceso normal, fisiológico, en donde una célula que ya está vieja, que no está ya cumpliendo como con su función, pues ya decide incluso, ellas mismas se inducen la apoptosis. Yo le llamo el harakiri de las células. El harakiri es un proceso que hacen los soldados japoneses y orientales, que es cuando ellos ya
no sirven para la guerra, o sea, cuando los coge el enemigo, ellos tienen una daga chiquita y se entierran la daga y se matan. ¿Sí? Son soldados de honor. Las células nuestras tienen un tiempo de vida medio en donde van a servir para el propósito que ellas han sido creadas. Entonces, cuando ya eso no sucede, entonces ellas mismas empiezan a despolimerizar su material genético y empiezan como, digo yo, como si fueran muy organizadas a embolsar como los residuos de la célula. Es lo que se llaman los cuerpos apoptóticos. Y hay unas células dentro de los fagocitos que nosotros mencionamos, que son los macrófagos, los que se encargan de limpiar esos cuerpos apoptóticos y de dejar todo limpiecito, ¿sí? Como si fuera un carrito de la basura. Los macrófagos hacen eso, nos hacen ese favor de limpiarnos todos los residuos de nuestra célula. Y es lo más importante, muchachos, de la apoptosis es que no produce inflamación. No produce inflamación. ¿Usted imagina si todos haciendo que hacemos apoptosis de millones de células viviríamos inflados todos? Porque estaríamos haciendo apoptosis e inflamación al mismo tiempo. Entonces, esa fagocitosis, esta que ocurre de cuerpos apoptóticos, por eso dice aquí una remoción silenciosa, una remoción sin digamos, consecuencias graves, sin inflamación, se hace con la apoptosis. ¿Qué sucede, muchachos, cuando hay un trauma, cuando hay una isquemia, cuando hay una necrosis? Entonces ya la cosa no va a ser así tan organizada, es como que se explotó la célula y toda esa basura quedó regada. Entonces, ¿qué sucede? Salen moléculas del núcleo que nunca deberían estar por fuera de una célula, histonas, ADN, ARN, de la mitocondria, ATP y DNA, del citosol, el ácido úrico, las proteínas GC100, las proteínas del choque térmico, o sea, todo esto que está como en color, ¿qué color es ese? Como amarillo quemado. Eso son datos. O sea, son moléculas que no deberían estar por fuera de esta célula. Y eso alerta a las células de la respuesta inmune innata que tienen unos receptores para reconocer esos datos. Pero aquí la cosa ya no es tan tranquila, porque aquí está diciéndoles, esto son mensajes que le están llegando, son alarmas para el sistema inmune para decirle algo está pasando. Y hay que hacer inflamación y tenemos que como que ir a todo y todos a ayudar con ese proceso. Entonces, aquí sí hay inflamación. Aquí no hay inflamación. ¿De acuerdo? O sea que en necrosis hay inflamación, pero no apoptosis. ¿Listo? Vamos a hacer observaciones y vamos a deducir cosas. Por favor, revisen eso que les estoy mostrando ahí y me dicen, ¿qué vemos? Con el mismo receptor reconocen diferentes agentes microbianos. ¿Qué reconocen de esos agentes microbianos? Sí. El patrón molecular, si es un microbio, pues sería el PAM. Ajá. Pero, ¿tiene alguna característica ese PAM? Mira el dibujo. Todo lo que has dicho es verdad. La forma, pues digamos, es el mismo PAM en diferentes... Exactamente. Entonces tenemos que hay un receptor que reconoce un PAM, asisten diferentes microorganismos. ¿Ok? Entonces, los receptores de la respuesta inmune innata, por ejemplo, reconocen lipopolisacárido. Ahí le está diciendo es el lipopolisacárido de Escherichia coli, es el lipopolisacárido de Salmonella, ¿no? Simplemente es eso. Entonces se los voy a poner en un ejemplo. Yo soy una célula de la respuesta inmune innata literal, porque no me sé los nombres de ustedes. Entonces,
yo los reconozco como grupo. Yo digo, usted está en el grupo quinto B, 20-25-1, y los puedo diferenciar del quinto A, y los puedo diferenciar del sexto, del séptimo, ¿me hago entender? O sea, como grupo los reconozco. Pero yo cuando yo diga Sharon Jaramillo, bueno, no me sé los otros apellidos, pero cuando yo ya le diga todo, Sharon Jaramillo, y le diga a, ¿cómo es que es su nombre, hijo? María José con apellido Arará. Cuando yo ya empiece Geraldine Ortiz. a decirles exactamente el nombre a cada uno, me volvió un linfocito. Pero por ahora y quizás hasta el final del semestre sigo siendo célula de la respuesta inmunitaria, porque seguramente no me voy a acordar de los nombres exactos de cada uno, pero como grupo los reconozco. Entonces soy un receptor de la respuesta inmune innata que reconoce al grupo con unas características, son el mismo grupo, están en el mismo semestre, en el mismo año. Primero me ha pedido la palabra Samuel, que está jugando allá. No, es que esos son los TLR, los receptores TLR, por ejemplo. No necesariamente, ya se los voy a mostrar. Sí hacen parte de los TLR. Pero son los que mayormente identifican como unidades no proteicas, tengo entendido. No, ya vamos para allá. Déjenme ya, ahorita que yo diga eso, usted me dice, no es lo que yo entiendo. ¿Listo? ¿Qué me vas a preguntar? Pero por ejemplo, cuando en ese antígeno hay alguna variación, ¿igual la célula lo reconocería o tiene que modificar su receptor? No, él debe tener otro receptor para ese modificado. ¿Sí? Entonces, bueno, resulta que estos receptores, en términos generales, se llaman PRE. ¿Qué significa PRE? Receptor de reconocimiento de patrón. Receptor de reconocimiento de patrón. ¿Cuál patrón reconoce? Los PAMs y los DAMs. Entonces, ojo lo que estoy diciendo. Los receptores de las células de la respuesta inmune innata que reconocen PAMs y DAMs se llaman receptores de reconocimiento de patrón, en términos generales. ¿Quiénes son esos receptores? Ahora sí, vamos a ver. Son varios. Dentro de ellos están los receptores similares a tono. Están los receptores para terminaciones N-formil metionil que tienen las bacterias. Tienen receptores para manosa y tienen los receptores scavenger en inglés, que traduce basurero, pero yo les digo depuradores para no decirles basurero. ¿Sí? Para darles estatus a estos receptores. Entonces mire en ese pedacito que yo les dije cómo identifica, ya tenemos dos conceptos grandes. Las células de la respuesta inmune innata tienen unos receptores que se llaman PRE, que reconocen moléculas exclusivas de los microorganismos que se llaman PAMs y moléculas exclusivas de células dañadas que se llaman DAMs. Ese es el resumen de todo lo que hemos hablado como en media hora. ¿Sí? Vamos. Ahora, quiero que miren, ya lo voy a dañar. Quiero que miren esto. Y me digan, ¿entienden? ¿Qué? Esas serían las diferentes especificidades que tienen los anticuerpos frente a diferentes microbios. Bueno, listo. Ok. Resulta, muchachos, que como les mencioné atrás en una diapositiva, los linfocitos son las células que participan en la respuesta inmune adaptativa. Y los anticuerpos, como tú dices, son los receptores, una de las sus tareas es el receptor de los linfocitos.
Entonces, imaginémonos que son 3 células diferentes, 3 linfocitos diferentes. Entonces dijiste que cada uno reconoce específicamente a un pedacito del microorganismo. Así como yo les dije ahora, si yo le digo el nombre y los apellidos, soy absolutamente específica con usted. Soy específica contigo, soy específica contigo, soy específica contigo. Pero mientras tanto yo les estaré diciendo son de quinto B. Pero cuando yo ya haga eso, ya voy a ser absolutamente específica para un estudiante. Estoy llamándote exclusivamente a él. ¿De acuerdo? Hola, centro, buen día. Usted nos permite información de bienestar. Sí, pues si no se demoran porque la verdad estamos con picos de tiempo. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Amir Mansa Bryan. Hago parte del área de bienestar universitario y les queremos dar una información muy rápida. Invitarlos a que conozcan un poco lo que es bienestar universitario y los diferentes componentes que tiene, porque dentro de bienestar tenemos algunos productos académicos que están creados para ustedes y ustedes no están utilizando en su mayoría. ¿En qué sentido? Vamos a hablar desde deporte formativo y competitivo y desde el área de arte y cultura. En deporte tenemos varios procesos deportivos como es natación, fútbol, vóley, baloncesto, pilates, acondicionamiento físico, y la idea es que ustedes puedan asistir a eso. Quiero decirles que de acuerdo a políticas de la universidad, para el momento que nos vamos a graduar debemos tener reportarse unas horas de bienestar universitario, y estas horas se reportarían entre cultura y deporte. Por el otro lado tenemos la coordinación de deportes, de cultura, perdón, y ahí tenemos diferentes procesos, como baile latino, guitarra, técnica vocal, bueno, música en general, y en particular con las compañeras estamos con el grupo de danza representativo de la universidad. La Universidad Libre durante mucho tiempo, muchísimos años, siempre fue líder en el proceso de las danzas folclóricas, tanto en el suroccidente como en todas las seccionales que tiene la universidad. Siempre Cali fue la que logró sobresalir. Afortunadamente ya no están los docentes que en su momento hicieron el proceso, ya no están en esta esfera terrenal, era el maestro Samuelito y la maestra Olivita, y eso hizo que el proceso cayera. Ahora estamos en el proceso de levantamiento del mismo grupo representativo. Les invitamos para que hagan parte de los diferentes talleres de arte y cultura, y en especial el de danzas folclóricas, para que podamos nuevamente robustecer este grupo de danzas y representar a la universidad local, regional, nacional e internacionalmente. Entonces, las personas que estén interesadas en la página web de la universidad van a encontrar los diferentes horarios, está el contacto del docente para que puedan interlocutar con él. Tenemos también nuestra coordinadora, que es la compañera Luisa, y Sherry también, que nos acompaña en el tema de coordinación, para que puedan las personas interesadas, si las ven por ahí o a cualquiera de las compañeras que están ahí, le piden los datos o le dan sus datos y puedan ser ingresados al grupo de danzas, porque puede ser formativo y puede ser representativo. ¿Es necesario saber? No. Vamos a empezar siempre desde cero para que podamos ir cogiendo el ejercicio y llegar a un nivel adecuado para poder representar a la universidad. No sé si tienen alguna duda, la docente y los compañeros. Para los docentes también tenemos espacio. Sí, tranquilo, yo ya he participado en varios. Muy bien. Compañeros, ¿alguien tiene alguna inquietud? Ok, muchísimas gracias. Vean esos rostros, porque los van a estar viendo por ahí, y ellos son compañeros que nos van a ayudar a que ustedes puedan hacer parte de los procesos. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? No, solamente ¿qué vas a hacer? Yo soy la coordinadora. ¿Usted qué son? La coordinadora del grupo representativo de danza folclórica. Ok, o sea, todos ustedes son de danza folclórica. Todos, de diferentes programas académicos. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos a inmunología. Entonces, los linfocitos son esas células que con su receptor reconocen una sola molécula.
ya no reconocen al grupo, reconocen a una sola o un solo estudiante. Y, como les mencioné, los linfocitos B utilizan los anticuerpos como receptor y los receptores del linfocito B se llaman PCRs, receptor de célula B. Los receptores de los linfocitos B se llaman TCRs, receptor de célula B. ¿Cuál sería la característica que podemos decir? Ahora sí voy a poner la diapositiva completa. ¿Cuál sería la diferencia que podríamos ver? O les hago una pregunta. ¿Yo puedo decir que las células de la respuesta inmune innata no tienen especificidad? Sí, tiene. ¿Y que los linfocitos sí? Y vamos a votar. Ojo, la pregunta es, ¿las células de la respuesta inmune innata tienen especificidad? Levante la mano el que diga que sí. Sin susto. Todos vamos a votar. Aquí nadie queda así como que tiene especificidad. Bueno, entonces el resto del mundo dijo que no, ¿cierto? ¿Este receptor es específico para algo? Claro. Esto es un PAM. Puede llamarse lipopolisacárido, puede llamarse manosa, puede llamarse ácido teicoico. O sea, lo que pasa es que muchos pueden tener ácido teicoico, muchos pueden tener manosa. Lo que pasa es que no tienen una especificidad fina. Es a grupos. Yo ahorita soy específica al grupo, ¿sí? Cuando ya esté finalizando semestre me paso para este lado. Y entonces ya digo Carlos, apellido. Bueno. ¿Vio? Yo soy una célula de acá. ¿Listo? Ok. Miguel Mosquera. ¿Listo? Cuando yo ya me lo diga de verdad y no le diga Carlos, entonces yo ya soy específica para él. Me hago entender sobre el concepto de especificidad. O sea, sí son específicas, pero esta es gruesa, grupo, y esta es fina. ¿Ok? Bueno. También hay una palabra clave en estos dos tipos de respuesta, y se las dijo el profesor Santiago el primer día. Las células de la respuesta inmune adaptativa generan memoria. Entonces, especificidad fina y memoria son características bien notorias de la respuesta inmune adaptativa. ¿Ok? Acá sería una especificidad gruesa, grande y no memoria. ¿Listo? Bueno. A mí me encanta la inmunología por esto, por esta gráfica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene plan A, plan B, plan C, por si las moscas, por si acaso. O sea, está preparado. Nosotros tenemos un fabuloso sistema. Imagínense lo que pasa. Las células de la respuesta inmune innata, que es de las que estamos hablando, tienen receptores en la parte externa de la membrana para aquellos microorganismos extracelulares, pescarlos, hacer una señalización intracelular y dar una respuesta. Entonces tenemos, por ejemplo, los receptores que nos decía el joven Samuel, los receptores similares a TOR, los tool-like receptors. Se me cayeron las casas. Entonces, esos receptores fueron descubiertos en la mosca, en la fruta, en la Drosophila melanogaster. ¿Cómo así, profesora? Sí. Cuando se pensaba que la respuesta inmune innata era, yo les decía como la haya, no, eso es... Un señor de apellido Jenneway, Charles Jenneway, hijo de otro inmunólogo, se puso a hacer tesis y él quería ver qué pasaba en otras especies inferiores, porque resulta que lo que funciona en una inferior generalmente se conserva en las especies superiores. Entonces él descubrió que en la mosquita había unos receptores importantes en su desarrollo embrionario, pero que cuando ya la mosca había nacido se tornaba parte importante de su respuesta inmune.
y que estaba en las células de la respuesta inmune de la mosca. Entonces en la mosca se llama receptores TOL. En nosotros se llama receptores parecidos o similares a TOL. ¿Qué sucede? Que gracias a que el señor estaba haciendo tesis y desempolvó los viejitos y todo esto y se fue a especies inferiores, se descubrieron esos receptores TOL. Entonces, tenemos receptores TOL en la membrana extracelular y, ojo, en la membrana del endosoma o fagolisosoma. ¿Para qué? Me va a decir usted, pues ya que ya está dentro del microorganismo. Cuando se hace la fagocitosis, hay una fragmentación, hay una destrucción del microorganismo y pueden quedar material genético aquí en el fagosoma, en el fagolisosoma. Entonces estos receptores van a reconocer ARN y ARN va a hacer una señalización y va a responder. ¿Sí ven? Entonces plan A, extracelulares. Plan B, fagocitados. Plan C, esos que entran como Pedro por su casa. Coronavirus entra por un receptor AC2, ¿sí? Y entra y viene el citoplasma. Y acá lo espera otro arsenal de receptores. Uno, voy a escribirles qué significa esto. Esto significa receptores similares a no. No me preocupen por los nombres. Y se los voy a decir así. Nosotros preguntamos más por las funciones de las células y de las moléculas más que por nombres. Esto se llama receptores similares a RIC. Y estos se llaman sensores citoplasmáticos de ADN o de DNA. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Sí? Me perdí horrible. Me perdí mucho. No se piensa que apenas voy a empezar. No, está horrible. Que es la diapositiva. Tranquila. Calma. Entonces, les dije, cuando los microorganismos son extracelulares, hay unos receptores encargados de reconocerlos. ¿Qué hace un receptor cuando reconoce un ligando? Empecemos por ahí, eso es Nacho, lee biología celular. Crea una imaginación y luego hace un endosoma. Bueno, pero eso es cuando hay fagocitosis. Normalmente un receptor, ¿qué hace? Una cascada de señalización. Una cascada de señalización, activación de segundos mensajeros, activación de factores de transcripción y respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Síntesis de proteínas. ¿Listo? Eso va a pasar en todo. Creo que lo tengo más adentro. Entonces tenemos receptores que hacen eso para microorganismos extracelulares. Ahí estamos bien. Receptores que hacen eso en fagolisosoma cuando ya hay ADN y ARN de los microorganismos ahí metidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero también cuando entran microorganismos, desde el coronavirus que entra por el receptor AC2, o sea, no es un receptor de la respuesta inmune, entonces él entra. Acá en el citoplasma vamos a tener unos receptores para aquellos que entran sin hacer fagocitosis. Ahora sí. Entonces, ¿quiénes son? Un receptor similar a no le importa el nombre, importele qué hace. ¿Qué hace? Reconocer peptidoglicano de bacterias que entraron como Pedro por su casa, sin hacer fagocitosis. Un receptor que se llama receptor similar a RIC, RRR, ¿qué reconoce? El ARN de los virus que entraron como Pedro por su casa, como por ejemplo coronavirus. Y tenemos unos receptores que reconocen ADN de los microorganismos. Entraron como Pedro por su casa, no pasaron ni por aquí ni por acá. Entonces por eso les dije, tenemos plan A, plan B, plan C. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Por eso me gusta la gráfica, porque nos está mostrando varios conceptos en un solo dibujo.
¿Listo? Ok. Bueno, ahora sí está aquí el dibujito para que repasemos. Cuando un receptor se une a un ligando, esos ligandos tienen al lado unas chismositas, unas que están así pendientes a qué hora llega el ligando, como las vecinas esas que están detrás de las cortinas mirando a qué hora vale uno. Esas chismositas se llaman quinasas. Les suena, ¿no? De ponerle ahí a la rápido. Esas quinasas, entonces, se enteran de que llegó el mensaje por lo siguiente. Hagan de cuenta que yo soy un receptor, que mis piernas están ahí ancladas al piso, pero esos son los fosfolípidos de la membrana. Y como receptor yo estoy así de bracitos abiertos. Cuando llega el ligando, yo tengo que moverme para unirme al ligando. Y eso hace un movimientico que las chismositas están pendientes. Al hacer ese movimiento ellas dicen, llegó el mensaje. Entonces, en las células de la respuesta inmune, el receptor no es el que hace la señalización intracelular. El receptor tiene unas quinasas que empiezan a hacer una fosforilación, estas se llaman tiroxinas quinasas. Quiere decir que este pedacito del receptor tiene un aminoácido que se llama tiroxina y él viene y lo fosforila. Fin. Entonces, esta quinasa viene y fosforila. Y esto a su vez empieza a hacer una cascada de fosforilaciones hasta activar, bueno, segundos mensajeros, niveles de calcio altos, hasta activar los que se llaman factores de transcripción o factores nucleares. ¿Qué hace un factor nuclear? Pasar por la membrana nuclear, ir al ADN, y a mí esto me parece maravilloso. Va al sitio donde está la información de la proteína que se tiene que sintetizar. Y esa célula sintetiza una proteína en respuesta a ese ligado. ¿Cómo se llaman las proteínas del sistema inmunológico? Se llaman citoquinas, se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas, se llaman factores inflamatorios, se llaman moléculas de adhesión, se llaman moléculas costimulares. Cada célula, de acuerdo al mensaje que reciba, puede sintetizar una de esas proteínas. Y de todos los receptores TRLs, como bien lo dijo Samuel, yo no me voy a dedicar a explicarles cada uno de ellos, pero sí voy a entrar a hablar de los receptores similares a TOL, porque gracias a ellos se dieron cuenta la importancia de la respuesta inmunitaria. Otra vez vamos a ¿qué ven? Ya les tocó. ¿Qué ven? ¿Sí vieron por qué es malo dejar las puertas abiertas? No hay para qué las dejan abiertas. Que nos entran los microbios. Que no entran los microorganismos como en la piel. ¿Qué vemos ahí? Diferentes receptores, o sea, el mismo receptor pero modificado, o sea, que identificarían diferentes antígenos. Me parece que pueden identificar diferentes antígenos que más de... ¿Qué vemos? Diferentes tipos de receptores, ¿no? Para que entiendan lejos más. Yo creo que hay como dos tipos que están trabajando en conjunto.
heterodímeros. Dos diferentes se juntan porque solitos no son capaces de reconocer los PAMs o los DAMs. Y hay otro, como el toll-like receptor 5, que es dos de lo mismo, ¿sí? Son dos receptores toll 5 que se juntan, o sea, solamente pueden actuar cuando están en parejas. ¿Listo? Y sí, hay una señalización, ya con el repaso de ahorita ya sabemos. Y lo más importante, muchachos, después de que ha ocurrido la señalización intracelular, se activan unos factores nucleares o factores de transcripción que se llamaban así en biología. ¿Qué hacen esos factores nucleares? Miren, penetran la membrana nuclear, son los únicos que pueden hacerlo, y van y se ubican en un sitio del ADN donde está la información para responder con la secreción de proteínas. ¿Y cuáles proteínas son? Entonces aquí ya nos estamos dando unos nombres. Cuando el profesor Santiago les hable de citoquinas, no sé si ya lo están hablando, entonces les van a hablar de interleuquina 6, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1B, ¿sí? Interferones tipo 1. ¿Okay? Estas tres citoquinas las van a oír mencionar de aquí en adelante como citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Cuando ustedes escuchan eso, cuando hay una inflamación, esas citoquinas están elevadas. Se están produciendo esas citoquinas porque se reconoció por un toll o por cualquier otro receptor y se necesita la inflamación como proceso protector. ¿Listo? Y habrán otros factores nucleares que producen algo que se llaman los interferones tipo 1, que también me encantan. Ustedes dirán, a usted le encanta todo. Pero les voy a decir por qué. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando llegan PAMs o DAMs a estos receptores que se llaman TOL, se hace una señalización intracelular, se activan unos factores nucleares que van al núcleo y producen o inducen la producción o activan los genes para la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1. Pero además pueden producir lo que llamamos los interferones tipo 1 y ya vamos a saber para qué son los interferones tipo 1. Ok, esta es la gráfica más importante de esta clase. ¿Por qué? Porque usted ya entendió esto. Todo esto ya lo entendió. Lo que se necesita saber es para qué sirven esos receptores TOL. Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, ampliemos aquí. Cuando una célula de la respuesta inmune innata con su receptor TOL recibe un PAM o un DAM, se hace toda esa señalización intracelular y se activan unos factores nucleares. Este lo van a ver en todas las células de la respuesta inmune innata, perdón, de la respuesta inmune, que se llama el factor nuclear kappa B. Lo van a oír y lo van a oír y lo van a oír. ¿Listo? ¿Qué hace ese factor nuclear kappa B? Va al sector del ADN donde están los genes para que se produzcan citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 e interleuquina 6. Lo acabé de mencionar. ¿Qué más se pueden producir? Quimiosinas o quemoquinas. ¿Saben qué es una quimiosina o una quemoquina? Son proteínas quimiotácticas. Son citoquinas dedicadas exclusivamente a la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis humana?
Cuando usted llega por primera vez a esta universidad, a uno le deberían poner unos piecitos, unas flechitas y decirle, venga, el auditorio es para allá, no vaya para la piscina, no vaya a recorrerse toda la universidad, sino que le ponen unas flechitas, siga la flecha. Y usted se va caminando hasta el auditorio, que es donde lo citan a uno la primera vez, el primer día de venir a la universidad. Pero normalmente no pasa eso, a usted le toca estar preguntándole a todo el mundo qué queda la cultura. Las quimiosinas o las quemoquinas son las flechas, son esas señales, son esas moléculas que las células, ¿sí?, reconocen con sus receptores para poder caminar, o sea, para poder moverse de un lugar a otro. Entonces es un movimiento celular a través de un gradiente químico, esa es la definición de quimiotaxis. Es el movimiento de las células de un sitio a otro a través de una molécula que le va señalizando la flechita para que usted llegue al sitio. A veces en los congresos donde hay unos auditorios muy grandes le muestran a uno las flechitas o los piecitos para que uno llegue al sitio 1. Eso es una citoquina encargada de señalizarle el camino a una célula para que se desplace de un lugar a otro. Moléculas de adhesión endotelial. Hay células de la respuesta inmune que están en la sangre, por ejemplo los neutrófilos. ¿Será que nosotros, si nos cortamos el dedo, necesitamos a los neutrófilos allá en la sangre? Allá pueden hacer su función. ¿Cuál es la función del neutrófilo, muchachos? Fagocitar. Fagocitos, y él puede de allá como con un pitillo coger y fagocitar el tejido acá. ¿Qué tiene que hacer el neutrófilo? Llegar. Salir del vaso sanguíneo, y para eso necesitan unas moléculas de adhesión endotelial que van a aprender más adelante, y moléculas coestimuladoras que se las explico la próxima clase. ¿Listo? ¿Para qué sirve que se active todo esto? Para que haya inflamación aguda y para que se estimule la respuesta inmunológica. Entonces mire lo importante que son los receptores, ¿no? Y los famosos interferones tipo 1 van a formar o van a hacer un estado anti-B. ¿Qué es un estado anti-B? Muchachos, los interferones tipo 1 son estos dos, el alfa y el beta. Van a oír hablar de otro que se llama el interferón gamma, pero el alfa y el beta se llaman interferones tipo 1, se los va a explicar también el profesor Santiago y lo vamos a ver en fagocitosis del otro. Estos señores, miren la maravilla que hacen. Sí, es un factor nuclear. Receptores inducidos por interferencia. Miren lo que pasa. Cuando una de mis células se infecta con un virus, ustedes saben que las células rápidamente pueden ser infectadas por virus porque hacen ciclo lítico y lisogénico rápidamente. Si hace un ciclo lítico, pues de uno salen miles y nos infectarían miles de células. ¿Me hago entender? Ese es un concepto que ustedes aprendieron el semestre pasado sobre las infecciones virales. Pero mi cuerpo está preparado para eso. Se infecta una célula con un virus, me tosieron, me estornudaron y se me infectó una célula, digamos, una, que no es verdad. Entró el virus. Esa célula que está infectada dice, yo ya me morí, ya perdí, ya me infectó, pero voy a avisarle a mis vecinos. Yo ya no tengo salvación, porque usted sabe que el virus ya va a hacer su ciclo, ya va a utilizar la maquinaria de síntesis de proteínas de ella, pero ella, antes de que la destruya totalmente, le avisa a las vecinas. ¿Cómo le avisa a las vecinas? Le secreta uno de esos interferones, el alfa o el beta, y todas las células tienen receptores para esos interferones. ¿Qué sucede con esa célula que recibe ese mensaje? Que le está diciendo, ojo, que ya me invadieron, que a usted no le pase. Esa célula se prepara para evitar que el virus crezca y la mate. ¿Cómo? Entonces empieza a hacer unas señalizaciones intracelulares para, número 1, activar
fosforilaciones que inhiban la síntesis de las proteínas del virus, activar RNasas para degradar el ARN del virus y activar unas GTPasas para inhibir la expresión de los genes víricos y el ensamblaje del virión. ¿Sobrevive el virus? Con todas esas herramientas, ¿el virus infecta esas células? ¿Quién dijo sí? Levante la mano. ¿Infecta la célula? ¿La vecina? Levanten la mano. Claro que le infecta. Yo les acabo de decir aquí que eso impide la entrada del virus. No, lo que la tenemos es, aquí lo esperamos con toda. O sea, se le tiene, venga nomás. Venga que aquí estamos preparados para que usted no haga síntesis, para degradar el ARN y para evitar que usted produzca sus viriones. Entonces, a eso que les acabo de explicar se le llama el estado antiviral. Se infecta una, pero la atresina se salva. Si no, nosotros no nos moriríamos con infecciones víricas. Es más, usted sabe que muchas infecciones víricas las autorregulamos con el sistema inmunológico. Esta es una forma. Y una forma muy eficiente de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora viene la parte check. Yo les mandé este videíto, se los monté, porque con el otro grupo a duras penas lo pudimos ver. Es un videíto que no se demora ni 5 minutos. Y vamos a hacer al final como un repasito de todo eso que vimos, porque al principio es un montón y uno dice, pero no descansa, que ahora nos va a acabar de decir todo eso. Les aseguro que en el segundo corte usted ya ha repetido tanto esto que ya usted se lo sabe. Entonces no hay problema. Ahorita hay que hacer el ejercicio de aprenderse esos nombres, de aprenderse todas esas cosas. Esto es como que no me va a dejar. No me va a dejar. Entonces ya vamos a tener como que el sistema inmune. A ver. Sigamos. A ver si Ayuda a caer después del semestre. Ayuda a caer después del semestre. reconoció el pan. Entonces viene la señalización de la celular. ¿Sí? Las chismositas se van a empezar a fosforilar las tiroxinas quinasas y van a activar a otras. Estas van a activar, a fosforilar a otras o a activar a otras. Este es el factor nuclear capa B, este es como esta lunita, y este es el inhibidor. O sea, nosotros no podemos tener el factor nuclear activado todo el tiempo porque entonces estaríamos produciendo proteínas. Entonces, él solamente se activa cuando se necesita. Entonces, por eso está con el inhibidor ahí cogiendo.
encargado de quitarle el video. Factor nuclear, capa B. Hace factor nuclear. Atraviesa la membrana nuclear. Llega a un sitio en el ADN donde está la información para la síntesis de proteínas que se necesita como respuesta. Este es el único error que tiene este video, lastimosamente, ¿sí? Y es que si ustedes observan, ellos desde el núcleo sintetizan las proteínas. Y ustedes saben que eso no es así. Aquí debería salir una ARN mensajero, ir al citoplasma, a los ribosomas y ahí sí sintetizar las proteínas. Entonces se los aclaro, porque como yo se los presenté, pero es una buena forma de entender los receptores. Allí está el error, esto debería suceder en el citoplasma. Esto está sucediendo en una célula dendrítica, que la vimos al principio. Aquí, como la célula dendrítica, dijimos que también hacía fagocitosis, ¿recuerdan? Fagosoma, ¿sí? Envolviendo al microorganismo. Destrucción en el fagolisosoma en pedacitos. Y como les va a enseñar el profesor Santiago, esta es la molécula del complejo mayor histocompatibilidad, que es la molécula que va a mostrarle el antígeno a los linfocitos T, o sea, a presentarse. Entonces mire cómo se ensambla. Sale a la superficie y tenemos MHC y un pedacito de proteína, péptido, y esta cosita moradita que parece un renacuajito se llama moléculas coestimuladoras, que les dije, después les digo para qué. Además de ser fagocítica, la célula dendrítica dijimos que era una APC, célula presentadora antigua. Entonces ya viaja a los nódulos linfáticos, por ejemplo, a buscar un linfocito T. Y aquí vemos cómo un linfocito T puede ser activado por una célula dendrítica. Más adelante vamos a entender los pormenores. Por ahora vemos que se necesitan dos señales para que ese linfocito, que se llama linfocito T virgen, se active. Y una vez que se activa el linfocito virgen, él puede tomar decisiones. Él puede decir, yo me voy a diferenciar en un linfocito TH1, me voy a diferenciar en un linfocito TH2, en un TH17, entonces regulador dependiendo de lo que se necesite. Cada uno de esos linfocitos tiene funciones diferentes para mecanismos de defensa diferentes. ¿Listo? Entonces por eso van a ver aquí que se van a dividir en varias poblaciones. Aquí está lo que nos decía, TH1, TH2, TH17. Es regulador que regula a todas las poblaciones. Y nos muestra que liberan unas citoquinas para un tipo de respuesta particular.
Pregunto, ¿para qué servirán esas citoquinas si ustedes ven ahí que están siendo secretadas por esas células? Quimiotaxis. Citoquinas. Pues las de acá. Como para optimizar celular. O sea, esas citoquinas, si ustedes observan acá, lo que van a hacer es a ir a activar a otras células, les van a avisar, se van a comunicar con ellas y les van a decir, vea, nos está invadiendo un hongo, el TH17, yo, presente, y voy a activar A. Ellas, como tal, no van a hacer nada en la defensa, sino son como la central de comunicaciones que le va a ir les avisa a las que pueden matar a ese microorganismo. Pero los linfocitos T, que se llaman helper o CD8, por eso TH, helper, no van a matar. Ellas van a activar a las células que van a poder eliminar. Esto lo vemos en el segundo corte, ¿sí? Este tipo de cosas lo vemos en el segundo corte. Es que me quedó la duda porque usted dijo que los CD8 y en realidad pues tengo entendido que son CD4. CD4 los helpers. CD4. Dije CD8. Entonces es CD4, gracias. Los helpers son CD4. Los CD8 son citotóxicos. Entonces los CD4 no eliminan nada. Los CD8 sí, pero los CD4 no. Entonces esto no es lo que hay que aprenderse, pero es lo que continúa para el segundo corte. ¿Qué era lo que teníamos que mirar de este video? Cómo fácilmente la respuesta inmune innata tiene que ver con la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Aquí ya es el casting. Bueno, aquí no les está diciendo. La célula dendrítica activa un linfocito virgen y ese a su vez se puede diferenciar. Entonces, la tarea que queda para la próxima clase conmigo es que van a volver a ver este video y van a notar que lo que no entendieron. Ya en su casa, tranquilos. ¿Listo? Bueno, para la clase. ¿Qué van a saber en la próxima clase? Ustedes ya tienen el cronograma. Vamos conmigo, van a ver fagocitosis y van a ver funciones de las células como los natural killers, por ejemplo. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Venga,